Hay un momento en la historia donde todo cambió. Un día ordinario que se convirtió en extraordinario. Jesús acababa de comenzar su ministerio. Las multitudes lo seguían por todas partes, y entonces sucedió algo inesperado. Subió a una montaña, se sentó y pronunció el discurso más poderoso que jamás se haya escuchado. Pero aquí está lo sorprendente. Cada palabra que salió de su boca contradecía todo lo que la gente creía sobre Dios, sobre la religión, sobre cómo vivir. Los pobres son bendecidos, los que sufren son afortunados. Ama a quien te hace daño, perdona 70 veces 7. Las personas que lo escucharon debieron quedar en shock absoluto. Los religiosos se enfurecieron, los poderosos sintieron miedo. Porque Mateo 5 no es un capítulo de consejos bonitos para decorar una pared. Es una declaración de guerra contra todo sistema de este mundo. Es el ADN del cristianismo auténtico. Sin este capítulo, no entiendes el Sermón del Monte. Sin el Sermón del Monte, no entiendes a Jesús. Y sin entender a Jesús, te pierdes el mensaje completo del Evangelio. En este video vas a descubrir las 3 razones por las que Mateo 5 es el capítulo más importante de toda la Biblia. Razones que cambiarán para siempre tu manera de leer las Escrituras y de vivir tu fe. Comencemos. Algo extraordinario estaba pasando en Galilea. Jesús había comenzado a viajar por toda la región y cada lugar que visitaba se llenaba de gente. No era solo curiosidad. Las personas estaban viendo cosas que nunca habían visto antes. Ciegos recuperaban la vista, paralíticos caminaban, enfermos sanaban. Las noticias volaban de pueblo en pueblo, de casa en casa. Mateo nos cuenta en el capítulo 4, versículos 23 al 25, que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Imagina la escena, miles de personas caminando por caminos polvorientos bajo el sol, familias enteras dejando sus casas, pescadores abandonando sus redes, agricultores dejando sus campos. Todos iban en la misma dirección, siguiendo al carpintero de Nazaret, que hablaba con una autoridad que nadie había escuchado antes. Entre la multitud había de todo tipo de personas. Estaban los enfermos que buscaban sanación, los pobres que buscaban esperanza, los religiosos que querían escuchar sus enseñanzas, los curiosos que solo querían ver qué pasaba, y también estaban los fariseos y escribas, los líderes religiosos que observaban cada movimiento de Jesús con ojos críticos. La multitud era tan grande que Jesús decidió subir a una montaña. Allí, en una ladera con vista al mar de Galilea, encontró el lugar perfecto. La acústica natural del lugar permitiría que su voz llegara a miles de personas. Era el escenario ideal para lo que estaba a punto de suceder. Nadie en esa multitud sabía que estaban a punto de escuchar las palabras más revolucionarias jamás pronunciadas. No sabían que ese día cambiaría la historia para siempre. Solo sabían que querían estar cerca de Jesús, escuchar lo que tenía que decir. Cuando Jesús llegó a la ladera de la montaña, hizo algo específico. Mateo nos dice en el capítulo 5, versículo 1, que viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Este detalle de que Jesús se sentó no es casual. En la cultura judía, cuando un rabino se sentaba, todo el mundo entendía lo que eso significaba. Era la postura oficial de enseñanza. Los maestros de la ley se paraban para leer las Escrituras,
pero se sentaban para explicarlas. Sentarse era la posición de autoridad. Los discípulos fueron los primeros en acercarse. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Mateo y los demás formaron un círculo cerca de Jesús. Ellos eran el grupo más cercano, los que habían dejado todo para seguirlo. Estaban sentados a sus pies, listos para absorber cada palabra que saliera de su boca. Pero detrás de los discípulos estaba la multitud. Miles de personas se extendían por toda la ladera. Algunos se sentaron en las rocas, otros permanecieron de pie. Las familias se agruparon juntas. Los niños se acomodaron entre sus padres. Todos miraban hacia Jesús, esperando. El silencio llenó el lugar. El murmullo de conversaciones se apagó. El viento soplaba suavemente. El sol brillaba sobre el mar. Y Jesús, sentado en esa posición de maestro con autoridad, estaba listo para hablar. No iba a dar un discurso improvisado. No iba a compartir pensamientos casuales. Lo que estaba a punto de decir era una declaración formal del reino de Dios. Era el manifiesto de cómo funcionan las cosas en su reino. Era la constitución de una nueva forma de vivir. Mateo dice en el versículo 2 que Jesús abrió su boca y les enseñaba. Este lenguaje solemne nos indica que algo importante estaba por venir, y lo que vino cambiaría todo. Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús debieron causar confusión. En Mateo 5, versículo 3 dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Espera, ¿qué? Los pobres en espíritu. En esa cultura, todos creían que Dios bendecía a los ricos, a los poderosos, a los que tenían éxito. Si eras próspero, era señal de que Dios estaba contigo. Si eras pobre, era porque algo andaba mal. Pero Jesús acababa de decir exactamente lo opuesto. Y no se detuvo ahí. En el versículo 4 continuó: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Los que lloran, no los que celebran, no los que están felices. Los que lloran son los bendecidos. Versículo 5. «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Los mansos, no los guerreros, no los conquistadores, no los que toman lo que quieren por la fuerza. Los mansos son los que heredarán la tierra. Cada frase era como un golpe contra todo lo que la gente creía. Versículo 6. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Versículo 7. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Versículo 8. «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Imagina a los fariseos escuchando esto. Ellos, que pasaban su vida cumpliendo reglas externas, lavando sus manos ceremonialmente, guardando el sábado con precisión extrema. Y Jesús dice que lo importante es el corazón limpio, no las ceremonias externas. Versículo 9. «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». En una nación ocupada por Roma, donde muchos esperaban que el Mesías viniera como un líder militar para expulsar a los invasores, Jesús bendice a los que hacen la paz. Y luego llegó la declaración más extraña de todas, versículos 10 al 12. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Alegrarse por la persecución, regocijarse cuando hablan mal de ti. Esto iba contra todo instinto humano. La multitud debe haber estado en shock absoluto. Jesús acababa de voltear el mundo al revés. O mejor dicho, lo había puesto al derecho.
porque en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Los valores son diferentes. Las prioridades son diferentes. Con estas 9 declaraciones, Jesús estaba pintando un retrato. No era el retrato de personas perfectas. Era el retrato de personas que reconocían su necesidad, que buscaban algo más profundo que el éxito mundano. Los pobres en espíritu son los que saben que espiritualmente están en bancarrota. No vienen ante Dios diciendo, mira todo lo bueno que he hecho. Vienen con las manos vacías diciendo, te necesito. Y Jesús dice que el reino les pertenece a ellos. Los que lloran son los que sienten el peso del pecado y del sufrimiento en el mundo. No están endurecidos, no son indiferentes, sienten profundamente. Y Jesús promete que serán consolados. Los mansos no son débiles. La palabra griega significa fuerza bajo control, como un caballo poderoso que ha sido domado. Son personas que tienen poder pero eligen usarlo con gentileza y heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia no están satisfechos con cómo están las cosas. Ven la injusticia y les duele. Anhelan que el bien triunfe. Y Jesús promete que serán saciados. Los misericordiosos son los que extienden gracia a otros, que perdonan en lugar de guardar rencor, que ayudan en lugar de juzgar. Y recibirán misericordia. Los de limpio corazón son los que no solo actúan bien por fuera, sino que sus motivaciones internas son puras. No hay hipocresía, no hay segundas intenciones, y ellos verán a Dios. Los pacificadores no solo evitan conflictos, activamente trabajan para crear paz, para reconciliar a personas que están divididas, y son llamados hijos de Dios. Los perseguidos por causa de la justicia son los que sufren porque hacen lo correcto, porque siguen a Jesús sin importar el costo. Y el reino es de ellos. Nota algo importante, ninguna de estas bendiciones depende de tu posición social, tu dinero, tu educación o tu familia. Todas son actitudes del corazón. Un rey puede tenerlas, un mendigo puede tenerlas, un fariseo puede tenerlas, una prostituta puede tenerlas. Jesús estaba diciendo que su reino está abierto para cualquier persona que venga con el corazón correcto. No importa quién eres o qué has hecho, lo que importa es tu actitud ante Dios y ante los demás. Después de describir quiénes son los ciudadanos de su reino, Jesús les dijo qué hacen. En Mateo 5, versículo 13, declaró, «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Piensa en lo que era la sal en ese tiempo. No tenían refrigeradores. La sal preservaba la carne, evitaba que se pudriera. La sal también sanaba heridas, y la sal daba sabor a la comida. Sin sal todo era insípido. Jesús estaba diciendo, ustedes van a preservar este mundo de la corrupción total. Ustedes van a sanar. Ustedes van a hacer que la vida tenga sabor. Pero había una advertencia. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Una sal que no sala no tiene propósito. Luego en los versículos 14 al 16, Jesús continuó, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». La luz tiene un propósito simple: brillar. No puedes esconder una ciudad en una montaña de noche. Sus luces se ven desde lejos. No tiene sentido encender una lámpara y cubrirla. La pones en un lugar alto para que ilumine toda la casa. Jesús estaba siendo claro. Sus seguidores no deben esconderse. No deben formar comunidades aisladas donde solo hablan entre ellos. Deben estar en el mundo, brillando en la oscuridad, mostrando un camino diferente de vivir. Pero nota algo crucial. La luz no existe para llamar la atención hacia sí misma.
Cuando ves una luz en la oscuridad, no te quedas mirando la lámpara. Usas esa luz para ver el camino. De la misma manera, cuando las personas vean las buenas obras de los seguidores de Jesús, no deben glorificar a los seguidores, deben glorificar a Dios. Aquí está la identidad revolucionaria. Los ciudadanos del reino no se retiran del mundo. No construyen muros para protegerse de la sociedad corrupta. Al contrario, se infiltran en cada área de la sociedad como agentes de cambio. Van a los mercados, a las escuelas, a los trabajos, a las familias, llevando algo diferente, preservando, sanando, dando sabor, iluminando. Ahora Jesús iba a abordar un tema delicado. Los fariseos y escribas en la multitud probablemente estaban pensando, este hombre está diciendo cosas nuevas, está cambiando las reglas. ¿Qué va a hacer con la ley de Moisés? ¿Va a abolirla? Jesús leyó sus pensamientos, o tal vez vio sus rostros preocupados. En Mateo 5, versículo 17, declaró, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto era crucial. La ley de Moisés no era solo un conjunto de reglas. Era la identidad de Israel. Era lo que los hacía el pueblo de Dios. Los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales, todo el sistema que Dios había dado en el monte Sinaí. ¿Jesús iba a tirar todo eso a la basura? No, Él vino a cumplirlo. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una jota era la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Una tilde era el trazo decorativo más pequeño en una letra. Jesús estaba diciendo que hasta el detalle más mínimo de la ley tenía importancia. Nada iba a desaparecer hasta que todo se cumpliera. ¿Pero qué significa cumplir la ley? Significa llevarla a su propósito completo. La ley siempre señaló hacia algo más grande. Cada sacrificio de animales señalaba al sacrificio final que Jesús haría. Cada mandamiento revelaba el carácter de Dios. Cada profecía apuntaba al Mesías. Jesús estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de todo esto. La ley encontró su significado final en mí. No la estoy cancelando, la estoy completando. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Los mandamientos siguen siendo importantes. Jesús no vino a crear una religión sin reglas donde cada quien hace lo que quiere. Pero lo que estaba a punto de mostrar era que la verdadera obediencia va mucho más profundo que solo seguir reglas externas. Luego Jesús soltó una bomba. En Mateo 5, versículo 20 dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La multitud debe haber quedado paralizada. ¿Cómo superar a los fariseos? Estos eran los hombres más religiosos de todo Israel. Memorizaban grandes porciones de las Escrituras. Ayunaban 2 veces por semana. Daban el diezmo de todo, incluso de las hierbas pequeñas de sus jardines. Oraban largas oraciones. Seguían cientos de reglas adicionales que ellos mismos habían creado para asegurarse de no romper ni un solo mandamiento de la ley de Moisés. Si alguien iba a entrar al reino de Dios por sus buenas obras, serían los fariseos. Pero Jesús estaba diciendo que eso no era suficiente. Se necesitaba una justicia mayor. ¿Pero cómo? ¿Qué más se podía hacer? ¿Ayunar 3 veces por semana? ¿Memorizar toda la Biblia? ¿Crear aún más reglas? No, Jesús estaba hablando de un tipo diferente de justicia. No era una justicia que se mide por acciones externas. Era una justicia interna. Era tener el corazón correcto, no solo la conducta correcta. Los fariseos podían lucir perfectos por fuera. Podían usar ropas religiosas especiales. Podían hacer oraciones largas en público. Podían dar limosnas donde todos los vieran. Pero Jesús sabía
lo que había en sus corazones: orgullo, hipocresía, amor al dinero, deseo de ser admirados. La justicia que Jesús requería era una que nadie podía producir por sí mismo. Era una justicia que solo viene cuando Dios transforma el corazón desde adentro. Era una justicia que admite: no puedo hacerlo solo, necesito que Dios me cambie. Y esto era exactamente lo que Jesús estaba a punto de explicar. Y va a mostrar cómo la ley no es solo sobre acciones, sino sobre el corazón detrás de esas acciones. Jesús estaba preparando el escenario para lo que vendría después. Todo lo que había dicho hasta ahora llevaba a este punto crucial. El problema real del ser humano no está en sus manos, está en su corazón. Los fariseos habían convertido la religión en un juego de cumplir reglas externas. Si no mataste a nadie hoy, eres bueno. Si no cometiste adulterio, eres puro. Si no robaste, eres justo. Pero Jesús iba a mostrar que esta manera de pensar era superficial. El pecado no comienza cuando tu mano hace algo malo. Comienza mucho antes, en tu corazón. Un asesinato no empieza cuando jalas el gatillo o clavas el cuchillo. Empieza cuando permites que la ira se convierta en odio en tu corazón. El adulterio no empieza cuando dos cuerpos se juntan. Empieza cuando tu mente se llena de lujuria y tu corazón codicia lo que no te pertenece. Dios no solo ve tus acciones, ve tus pensamientos. Conoce tus motivaciones. Examina tus deseos más escondidos. Y bajo ese estándar todos somos culpables. Todos hemos pecado en nuestros corazones 1000 veces, aunque nuestras manos estén limpias. Esta era la razón por la que la justicia de los fariseos no era suficiente. Ellos podían controlar sus acciones, pero sus corazones seguían llenos de pecado. Podían evitar matar, pero sus corazones albergaban odio. Podían evitar el adulterio físico, pero sus mentes estaban llenas de fantasías impuras. Jesús estaba estableciendo un estándar imposible, y lo hacía intencionalmente. Porque solo cuando reconoces que no puedes cumplir el estándar de Dios por tus propias fuerzas, estás listo para recibir su gracia. Solo cuando admites que tu corazón necesita ser transformado, puedes experimentar la verdadera salvación. El campo de batalla no está en las calles, está en tu corazón. Y la victoria no viene por tratar más fuerte de ser bueno. Viene por permitir que Dios cambie tu corazón desde adentro. Ahora Jesús iba a mostrar exactamente qué significaba esa justicia mayor que la de los fariseos. Y comenzó con algo que todos conocían: el mandamiento «no matarás». En Mateo 5, versículo 21 dijo: «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio». Hasta aquí todo normal. Este era el 6º mandamiento que Dios había dado a Moisés en el monte Sinaí. Todos lo conocían. No matar. Simple. Si nunca has asesinado a nadie, estás limpio de este mandamiento, ¿verdad? Pero entonces Jesús agregó algo en el versículo 22. «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego». Espera, ¿qué acababa de decir? ¿Enojarte con alguien te hace culpable de juicio? ¿Llamar a alguien necio es tan grave como un crimen capital? ¿Decir tonto te expone al infierno? Jesús estaba llevando el mandamiento a su raíz. El asesinato no comienza cuando aprietas el gatillo o clavas el cuchillo. Comienza mucho antes, en el corazón, cuando permites que la ira crezca y se convierta en odio. Cuando desprecias a alguien, cuando destruyes su valor con tus palabras. La palabra necio, en ese contexto, no era simplemente decir que alguien es tonto. Era un insulto devastador que negaba el valor de una persona ante Dios. Era decir, no vales nada, eres basura. Y la palabra fatuo era aún peor. Significaba rebelde contra Dios, digno de destrucción. Piensa en cuántas veces has estado furioso con alguien, cuántas veces has hablado mal de alguien.
¿Cuántas veces has deseado que algo malo le pasara a alguien que te hirió? ¿Cuántas veces has destruido la reputación de alguien con tus palabras? Jesús estaba diciendo, eso es asesinato. No físico, pero asesinato del corazón. Y Dios ve el corazón. Ante ese estándar, ¿quién está limpio? Nadie. Todos hemos matado en nuestros corazones. La multitud en esa ladera debe haber sentido el peso de estas palabras. Los fariseos, que se sentían justos porque nunca habían matado físicamente a nadie, ahora tenían que enfrentar la verdad. Sus corazones estaban llenos de ira y desprecio. El estándar de Dios no era solo controlar tus manos, sino purificar tu corazón. Pero Jesús no dejó las cosas ahí. Inmediatamente dio una instrucción práctica y urgente. En Mateo 5, versículos 23 y 24, dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Imagina la escena que Jesús está pintando. Estás en el templo de Jerusalén. Has viajado kilómetros para llegar allí. Traes un cordero o una paloma para sacrificar. Has gastado dinero. Has hecho el esfuerzo. Estás parado frente al altar, listo para entregar tu ofrenda a Dios. Es un momento sagrado, un acto de adoración importante. Y justo en ese instante, mientras estás allí con tu ofrenda en las manos, te acuerdas, hay alguien que tiene algo contra ti. Tuviste una pelea con tu hermano. Heriste a un amigo con tus palabras. Le debes dinero a alguien y no has pagado. Hay un conflicto sin resolver. Hay una relación rota. ¿Qué dice Jesús que hagas? Deja tu ofrenda allí mismo. Déjala frente al altar. Sal del templo. Ve a buscar a esa persona. Arregla las cosas primero. Y entonces, después de reconciliarte, regresa y presenta tu ofrenda. Esto era absolutamente revolucionario. En la mente religiosa de la época, lo más importante era el ritual, la ceremonia, el sacrificio en el templo. Llegar ante la presencia de Dios con tu ofrenda era lo máximo, era lo más sagrado. Nada podía interrumpir eso. Pero Jesús estaba diciendo que las relaciones humanas son más importantes que los rituales religiosos. Dios no quiere tu adoración si tu corazón está lleno de conflicto, sin resolver. No le importan tus canciones, tus oraciones, tus ofrendas, tus sacrificios, si al mismo tiempo estás enemistado con tu hermano. Primero arregla la relación, luego ven a adorar. Y nota algo crucial. Jesús no dice si recuerdas que tienes algo contra tu hermano. Dice si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, incluso si tú crees que tienes la razón. Incluso si piensas que el otro está equivocado. Incluso si sientes que no es tu culpa. Tu responsabilidad es ir a buscar la reconciliación. No esperes a que el otro venga a ti. Toma la iniciativa. Luego, en los versículos 25 y 26, Jesús agregó otra aplicación práctica. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Resuelve los conflictos rápido. No dejes que las cosas se pudran. No esperes. No digas, mañana lo arreglo. No permitas que el resentimiento crezca. Si tienes un problema legal con alguien, arréglalo antes de llegar a la corte, mientras todavía están en el camino. Porque una vez que entres al sistema legal, las consecuencias serán severas y no podrás escapar hasta pagar todo. La lección era clara. Los conflictos sin resolver son peligrosos. Crecen, se complican, se vuelven más difíciles de arreglar con el tiempo. Así que actúa rápido. Busca la paz, busca la reconciliación. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Jesús pasó al siguiente mandamiento. En Mateo 5, versículo 27 dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Otro mandamiento conocido por todos. El séptimo de los 10 mandamientos. No acostarte con la esposa de otro hombre. No tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Este era uno de los pecados más graves en la cultura judía. El adulterio podía ser castigado con la muerte por apedreamiento, pero la mayoría de la gente se sentía segura con este mandamiento. Si nunca habías cometido el acto físico del adulterio, estabas limpio. Punto. Tu conducta externa era lo que importaba. Sin embargo, en el versículo 28, Jesús dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Ahí está otra vez. El corazón no es solo el acto físico, es la mirada, es el deseo, es lo que pasa en tu mente cuando ves a alguien y comienzas a imaginar cosas que no deberías imaginar. Cuando permites que tu mente vague por lugares prohibidos. Cuando fantaseas con alguien que no es tu esposo o esposa. En esa cultura, las mujeres eran frecuentemente tratadas como objetos, como propiedad de sus padres o esposos. Un hombre podía mirar a una mujer y codiciarla como quien codicia la casa o el burro del vecino. Era algo común, aceptado, no cuestionado. Pero Jesús estaba diciendo no. Una mujer no es un objeto para tu placer visual. No es algo que puedes consumir con tus ojos. Cuando la miras con lujuria, cuando la reduces a un objeto sexual en tu mente, ya cometiste adulterio. Tu corazón ya fue infiel. Ya rompiste el pacto de pureza que Dios requiere, y esto aplica para todos. Hombres mirando a mujeres, mujeres mirando a hombres. Cualquier deseo sexual dirigido hacia alguien que no es tu cónyuge es adulterio del corazón. No importa si nunca lo llevas a cabo físicamente. El pecado ya ocurrió en tu corazón. ¿Quién está limpio bajo este estándar? Nadie. Jesús estaba mostrando que el problema es mucho más profundo de lo que pensamos. No es solo controlar tus acciones, es purificar tu imaginación, tus pensamientos, tus deseos. Es la batalla interna, no solo la conducta externa. Los fariseos podían presumir de nunca haber cometido adulterio físico, pero sus mentes, sus corazones, sus fantasías estaban llenas de lujuria. Y Jesús estaba diciendo que Dios ve eso. Dios conoce tus pensamientos, y ante sus ojos la lujuria es adulterio. Y entonces Jesús dijo algo que debió haber hecho que todos en la multitud se estremecieran. En Mateo 5, versículos 29 y 30 declaró: «Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». ¿Sacarte el ojo? ¿Cortarte la mano? La gente debe haber quedado en shock. ¿Jesús estaba ordenando mutilación literal? No. Jesús estaba usando lenguaje dramático, exagerado, para comunicar algo crucial. El pecado es tan serio, tan peligroso, tan destructivo, que debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para eliminarlo de tu vida. El pecado no es algo con lo que puedes jugar. No es algo que puedes controlar con moderación. No es algo que puedes tolerar un poquito. Tu ojo derecho era considerado el ojo más valioso, el más importante. Tu mano derecha era la más útil, la que usabas para todo. Jesús estaba diciendo: incluso las cosas más valiosas, incluso las cosas que parecen esenciales para tu vida, si te están arrastrando al pecado, si te están llevando a la destrucción, elimínalas, sin piedad. Sin dudarlo, ¿qué significa esto prácticamente? Si hay un sitio web que visitas que te lleva a la lujuria, cancela tu internet si es necesario. Si hay una aplicación en tu teléfono que te hace tropezar, bórrala. Si hay un programa de televisión que contamina tu mente, deja de verlo. Si hay una relación que te está arrastrando lejos de Dios, termínala. Si hay un hábito que te está destruyendo espiritualmente, rómpelo completamente. Si hay una posesión material que se ha convertido en un ídolo en tu vida, deshazte de ella. No importa cuán valiosa sea esa cosa para ti. No importa cuánto placer te dé. No importa cuánto pienses que la necesitas. Si te está llevando al infierno, tiene que irse.
Es mejor perder esa cosa, por valiosa que sea, que perder tu alma eternamente. Jesús estaba mostrando la seriedad absoluta del pecado. El pecado no es un juego. El infierno es real. La destrucción espiritual es real. Y tienes que ser radical, despiadado, extremo en tu lucha contra el pecado. Pero nota algo importante. Jesús no está diciendo que la mutilación física resuelva el problema. Puedes sacarte los ojos y tu corazón todavía estará lleno de lujuria. Puedes cortarte las manos y tu mente todavía estará llena de codicia. El problema es interno, no externo. Lo que Jesús está diciendo es, trata el pecado con la misma seriedad con la que tratarías una enfermedad mortal. Si tuvieras cáncer en tu mano, estarías dispuesto a amputarla para salvar tu vida. Trata el pecado con esa misma urgencia, con esa misma determinación. Luego Jesús abordó el tema del divorcio, algo extremadamente relevante en esa cultura. En Mateo 5, versículo 31 dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, léele carta de divorcio. Esto se refería a una ley que estaba en Deuteronomio 24. En la cultura judía, un hombre podía divorciarse de su esposa simplemente dándole un documento escrito, una carta de divorcio. Y con el tiempo, las razones aceptables para el divorcio se habían vuelto cada vez más triviales y absurdas. Había diferentes escuelas de pensamiento entre los rabinos. Algunos enseñaban que un hombre solo podía divorciarse de su esposa por inmoralidad sexual grave. Pero otros rabinos, como el famoso rabino Hillel, enseñaban que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier razón. Si ella quemaba su comida, si hablaba muy alto, si encontraba a otra mujer más atractiva, por cualquier cosa, las mujeres no tenían los mismos derechos. Ellas no podían divorciarse de sus esposos sin importar cómo las trataran. Y una mujer divorciada quedaba en una posición terrible, sin protección económica, sin recursos, estigmatizada socialmente. Muchas terminaban en la pobreza extrema o eran forzadas a la prostitución para sobrevivir. Entonces Jesús dijo en el versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús estaba protegiendo a las mujeres. Estaba diciendo que el matrimonio no es un contrato casual que puedes romper cuando te convenga o cuando te canses. No es algo que puedes terminar porque encontraste a alguien mejor o porque tu esposa dejó de complacerte. El matrimonio es un pacto sagrado ante Dios. Es un compromiso de por vida. Es hasta que la muerte nos separe. La única excepción que Jesús menciona aquí es la fornicación, es decir, la infidelidad sexual. Si uno de los esposos rompe el pacto matrimonial siendo sexualmente infiel, entonces el divorcio es permisible. El pacto ya fue roto por el adulterio. Pero incluso en ese caso, Jesús no está ordenando el divorcio. Todavía está la opción del perdón y la reconciliación. Jesús estaba restaurando el diseño original de Dios para el matrimonio. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, estableció que el hombre dejaría a su padre y madre y se uniría a su esposa, y los dos serían una sola carne. El matrimonio era permanente, sagrado, indisoluble, no algo para tomar a la ligera o descartar cuando las cosas se ponen difíciles. Y cuando un hombre divorciaba a su esposa sin causa legítima, la estaba poniendo en una situación donde probablemente tendría que casarse de nuevo para sobrevivir. Pero ese segundo matrimonio sería adulterio, según Jesús, porque el primer pacto todavía estaba vigente ante Dios. Jesús continuó con el tema de los juramentos y la integridad en el habla. En Mateo 5, versículo 33 dijo, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. La ley de Moisés prohibía hacer juramentos falsos en el nombre de Dios. Si jurabas algo invocando el nombre del Señor, tenías que cumplirlo sin falta.
Romper un juramento hecho en el nombre de Dios era un pecado gravísimo, pero con el tiempo, los rabinos habían creado un sistema extremadamente complicado y manipulador. Habían decidido que algunos juramentos eran absolutamente vinculantes y otros no tanto, dependiendo de cómo los formulabas y por qué o por quién jurabas. Si jurabas directamente por el nombre de Dios, tenías que cumplir sin excusa. Pero si jurabas por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, o por tu propia cabeza, esos juramentos no eran tan serios. Podías romperlos sin consecuencia grave. Era una forma de mentir legalizada. Era engaño disfrazado de piedad. La gente usaba este sistema para hacer promesas que no pensaba cumplir. Podían jurar algo y luego buscar la escapatoria técnica para no tener que cumplir. Era hipocresía pura. Entonces Jesús dijo en los versículos 34 al 37, «Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». Jesús estaba demoliendo todo el sistema corrupto. No hagas juramentos elaborados. No invoques a Dios como testigo de cada promesa. No jures por el cielo o la tierra o Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo eso pertenece a Dios de todos modos. El cielo es su trono. La tierra es el estrado de sus pies. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera tu cabeza te pertenece. No puedes hacer que un solo cabello se vuelva blanco o negro por tu propia voluntad. Todo es de Dios. Así que jurar por cualquiera de estas cosas es todavía invocar a Dios, quieras admitirlo o no. En lugar de todo ese sistema complicado de juramentos y escapatorias técnicas, Jesús dio una alternativa radicalmente simple. Di la verdad. Si es sí, di sí. Si es no, di no, y cumple tu palabra. Punto. Un seguidor de Jesús debe tener tal reputación de honestidad absoluta que no necesite jurar por nada para ser creído. Cuando dices sí, la gente debe saber que es un sí confiable. Cuando dices no, debe ser suficiente. Tu simple palabra debe ser tu garantía absoluta. Esto era una llamada a la integridad total en todo momento. No juegos de palabras, no tecnicismos legales, no promesas que no piensas cumplir. No decir una cosa y hacer otra. Solo honestidad directa, simple y transparente en cada conversación, en cada promesa, en cada situación. La necesidad de hacer juramentos complicados viene de la desconfianza. Si las personas no confían en tu palabra, necesitas jurar para que te crean. Pero un cristiano debe vivir de tal manera que su palabra simple sea suficiente. Ahora Jesús iba a decir algo que sonaría absolutamente loco para los oídos de esa multitud. En Mateo 5, versículo 38, comenzó: «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente». Este era el principio de la ley del talión, establecido en la ley de Moisés en 3 lugares diferentes: Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Si alguien te saca un ojo, puedes sacarle su ojo. Si alguien te rompe un diente, puedes romper su diente. Si alguien mata a tu animal, puedes matar su animal. Era justicia proporcional. El castigo debe igualar exactamente el crimen, ni más ni menos. Este principio en realidad había sido un avance enorme en su tiempo. Antes de esta ley, si alguien te hería, podías vengarte matando no solo a esa persona, sino a toda su familia. La venganza no tenía límites, pero la ley del talión limitaba la venganza. Solo puedes hacer exactamente lo mismo que te hicieron a ti, no más. Era justicia, pero todavía era venganza. Y en la práctica, mantenía a las personas atrapadas en ciclos interminables de violencia. Tú me golpeas, yo te golpeo. Tú hieres a mi familia, yo hiero a la tuya. Y nunca termina. Pero Jesús iba a proponer algo completamente diferente.
En los versículos 39 al 42 dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Espera, ¿que no resistir al malo? ¿Poner la otra mejilla? Esto iba contra todo instinto humano de supervivencia y justicia. Cuando alguien te golpea, tu instinto natural es golpear de vuelta, defenderte, protegerte. Cuando alguien te quita algo, tu instinto es recuperarlo o quitarle algo a él. Cuando alguien abusa de ti, tu instinto es resistir, luchar, vengarte. Pero Jesús estaba proponiendo algo radicalmente diferente. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, lo cual, dado que la mayoría de la gente es diestra, requeriría golpearte con el dorso de la mano, que era un insulto despectivo, una forma de humillarte públicamente. En lugar de devolver el golpe, ofrece la otra mejilla también. Muestra que su violencia no te va a quebrar, que no vas a bajar a su nivel. Si alguien te lleva a juicio y quiere quitarte tu túnica, la ropa interior, lo básico que necesitas, dale también tu capa, la ropa exterior que era más valiosa. En ese punto estarías prácticamente desnudo y la vergüenza caería sobre quien te quitó todo, no sobre ti. Si un soldado romano te obliga a cargar su equipaje por 1 milla, lo cual era completamente legal bajo la ocupación romana, los soldados tenían el derecho de obligar a cualquier civil judío a cargar sus cosas por 1 milla. Sorpréndelo yendo 2 millas. Ve más allá de lo requerido. Muestra una disposición a servir que él nunca esperaría. Jesús no estaba diciendo que seas un tapete, que permitas que las personas abusen de ti pasivamente sin hacer nada. No estaba promoviendo el ser víctima. Estaba enseñando algo mucho más profundo: resistencia no violenta. Estaba mostrando cómo romper el ciclo infinito de venganza. Cuando respondes al mal con más mal, el mal se multiplica. La violencia genera más violencia. La venganza genera más venganza. Y nunca termina. Pero cuando respondes al mal con bien, cuando respondes a la violencia con amor, desarmas completamente al opresor. Lo dejas sin respuesta. Expones su injusticia. Este tipo de resistencia requiere más fuerza que la violencia. Es más difícil poner la otra mejilla que devolver el golpe. Es más difícil bendecir que maldecir. Es más difícil servir que vengarse. Pero es la única forma de romper el ciclo. Y luego Jesús dio el mandamiento más difícil, más imposible, más contrario a la naturaleza humana de todos. En Mateo 5, versículo 43 dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La primera parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo, era directamente de la ley de Moisés. Estaba escrita en Levítico 19:18. Era uno de los mandamientos centrales de la Torá, pero la segunda parte, aborrecerás a tu enemigo, no estaba en la ley. Eso era una adición humana. La gente había razonado: si Dios dice que ames a tu prójimo, entonces debe estar implícito que puedes odiar a tu enemigo. Si amas a los que son como tú, entonces puedes odiar a los que son diferentes o que te han hecho daño. ¿Y quiénes eran considerados enemigos? Los romanos que ocupaban su tierra con violencia, los samaritanos que adoraban diferente y eran vistos como herejes, los cobradores de impuestos que robaban y colaboraban con el enemigo, los pecadores evidentes que vivían inmoralmente, cualquiera que fuera diferente, cualquiera que los hubiera herido, cualquiera que se opusiera a ellos. Era fácil odiar a los enemigos. Era natural, era aceptado. Nadie cuestionaba ese odio. Pero en los versículos 44 al 48, Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ama a tus enemigos. No solo toleres a tus enemigos. No solo evites vengarte de tus enemigos. No solo seas neutral con tus enemigos. Ámalos activamente, intencionalmente. Busca su bien. Bendice a los que te maldicen. Cuando alguien habla mal de ti, habla bien de él. Cuando alguien te maldice, tú bendícelo. Responde al odio con amor. Haz bien a los que te odian. Cuando alguien te trata mal, tú trátalo bien. Busca oportunidades para servirlo, para ayudarlo, para mostrarle bondad que no merece. Ora por los que te persiguen. Cuando alguien te está haciendo daño activamente, ora por esa persona. Pide a Dios que la bendiga, que la transforme, que la salve. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué amar a tus enemigos? Porque así es exactamente como Dios trata a sus enemigos. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. No reserva el sol solo para los justos. Todos reciben su luz. Dios envía la lluvia sobre justos e injustos. No castiga a los malvados, negándoles la lluvia. Todos reciben su provisión. Dios es bueno con las personas que lo rechazan. Es generoso con los que lo odian. Es paciente con los que se rebelan contra Él. Y todos nosotros éramos enemigos de Dios en algún momento. Pero Él nos amó de todos modos, y si quieres ser verdaderamente hijo de Dios, si quieres reflejar su carácter, si quieres mostrar que realmente perteneces a su familia, tienes que amar como Él ama. Tienes que ser misericordioso como Él es misericordioso, porque cualquiera puede amar a los que lo aman. Eso no requiere nada especial. Hasta los cobradores de impuestos corruptos, los pecadores más despreciados de la sociedad, aman a los que los aman. Hasta los paganos que no conocen a Dios son amables con su propia familia y amigos. No hay nada extraordinario en eso, no hay nada divino en eso, pero amar a tus enemigos, eso es diferente. Eso no es natural, eso no es humano, eso es divino. Eso requiere un poder sobrenatural. Requiere que Dios transforme tu corazón completamente. Y Jesús terminó esta sección con un mandamiento que debió dejar a todos sin aliento. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectos. Como Dios, un estándar imposible. Un estándar que nadie puede alcanzar por sus propias fuerzas. Y ese era exactamente el punto. Jesús estaba mostrando que ninguno de nosotros puede cumplir el estándar de Dios. Todos necesitamos algo más que esfuerzo humano. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos transformación divina. Jesús había terminado de redefinir la moralidad, mostrando que Dios mira el corazón. Ahora iba a cambiar de enfoque completamente. Ya no hablaba sobre qué hacer, sino sobre por qué lo haces. La motivación detrás de tus acciones religiosas. En Mateo 6, versículo 1, Jesús advirtió: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está el punto central. Puedes hacer todas las cosas correctas por las razones equivocadas. Puedes orar, ayunar, dar a los pobres, ir a la iglesia, leer tu Biblia, y todo eso puede ser pura hipocresía si lo estás haciendo, para que la gente te vea y te admire. Jesús estaba exponiendo el motor secreto de la religiosidad farisaica. No era amor a Dios, era amor a la aprobación humana, era adicción al reconocimiento, era el hambre de ser admirado, de ser considerado espiritual, de construir una reputación de santidad. Los fariseos hacían todo públicamente. Oraban en las esquinas donde más gente pudiera verlos. Daban limosnas de manera espectacular. Ayunaban y se aseguraban de que todos lo supieran. ¿Por qué? Porque querían la gloria humana.
Querían que la gente dijera, mira qué santo es. Y Jesús dice, si haces tus buenas obras para ser visto por la gente, ya recibiste tu recompensa. Los aplausos humanos, la admiración, el reconocimiento, esa es tu recompensa completa. No esperes nada de Dios, porque Dios no recompensa la hipocresía. Esto era revolucionario. Estaba diciendo que es posible ser religioso, hacer todas las cosas correctas y al mismo tiempo estar completamente equivocado ante Dios. Porque Dios no solo ve tus acciones, ve tu corazón, ve tus motivaciones. Ve por qué realmente estás haciendo lo que haces. ¿Estás orando porque amas a Dios o porque quieres que la gente piense que eres espiritual? ¿Estás sirviendo porque quieres ayudar o porque quieres ser reconocido? ¿Estás dando porque eres generoso o porque quieres que pongan tu nombre en una placa? La advertencia de Jesús era clara: cuida tu motivación, porque hacer lo correcto por las razones equivocadas cancela completamente tu recompensa celestial. Jesús comenzó a dar ejemplos específicos. Primero habló sobre dar a los pobres. En Mateo 6, versículo 2 dijo, «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Aparentemente, algunos fariseos literalmente hacían tocar trompetas cuando iban a dar limosna. Querían crear un espectáculo. Querían que las multitudes se reunieran. Querían que todos vieran su generosidad. Era teatro religioso. Jesús los llamó por lo que eran: hipócritas. La palabra griega hipócrita originalmente significaba actor de teatro, alguien que usa una máscara y pretende ser alguien que no es. Eso es exactamente lo que estos hombres estaban haciendo, actuando, pretendiendo ser generosos cuando en realidad solo querían atención. Y Jesús dijo, ya tienen su recompensa. La gente los vio, la gente los alabó, la gente dijo, qué generoso. Eso es todo lo que van a recibir. Nada del cielo, nada de Dios. Luego en los versículos 3 y 4, Jesús dio la alternativa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Esta es una expresión poética para decir, sé tan discreto en tu generosidad, que incluso tú mismo casi lo olvides. No lleves un registro mental de cuánto has dado. No te felicites a ti mismo. No te sientas orgulloso de tu generosidad. La verdadera generosidad fluye naturalmente de un corazón transformado. No busca aplausos, no busca reconocimiento, no necesita que otros sepan. Da porque ama, porque se preocupa, porque quiere ayudar. Punto. Y la promesa de Jesús era hermosa. Tu Padre ve en lo secreto. Nada de lo que haces pasa desapercibido para Dios. Cada acto de bondad que nadie más ve, Dios lo ve. Cada generosidad anónima, Dios la conoce. Y Él te recompensará con tesoros eternos que nunca se desvanecen. Luego Jesús habló sobre la oración. En Mateo 6, versículo 5 dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos escogían estratégicamente dónde orar. Esperaban hasta estar en una esquina concurrida, o en la sinagoga donde había mucha gente. Se paraban en posiciones prominentes. Hacían oraciones largas y elaboradas. Usaban un lenguaje religioso impresionante. Todo era para el show. Y Jesús dijo, otra vez, ya tienen su recompensa. La gente los vio. La gente pensó, qué espiritual. Eso es todo. Nada de Dios. En el versículo 6, Jesús dio la alternativa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Ora en privado, donde nadie te vea excepto Dios. La oración verdadera es conversación íntima entre tú y tu Padre Celestial.
No es un espectáculo para impresionar a otros. No es un performance teatral, pero Jesús no terminó ahí. En el versículo 7 agregó: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora estaba criticando otro tipo de oración falsa, las repeticiones vacías. Los paganos pensaban que si repetían las mismas palabras una y otra vez, eventualmente los dioses los escucharían. Como si los dioses fueran sordos, como si la cantidad de palabras importara más que el corazón. Y algunos judíos habían adoptado la misma práctica. Repetían las mismas oraciones mecánicamente, sin pensar, sin sentir. Era como recitar un mantra, palabras sin significado real. En el versículo 8, Jesús explicó: no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tu Padre ya sabe lo que necesitas. No necesitas convencerlo con muchas palabras. No necesitas explicarle la situación como si él no supiera. No necesitas repetir la misma petición 1000 veces como si él fuera a olvidar. La oración no es informar a Dios de cosas que él no sabe. No es manipular a Dios con las palabras correctas. Es simplemente hablar con tu Padre que te ama y ya sabe todo sobre ti. Entonces Jesús hizo algo extraordinario. Dio un modelo de oración. Una plantilla perfecta que muestra cómo orar realmente. En Mateo 6, versículos 9 al 13, dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración es perfecta en su estructura. Tiene apenas 6 peticiones principales, y cada una enseña algo crucial sobre cómo debe ser nuestra relación con Dios. Comienza con: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios no es un jefe distante, no es un juez frío, es Padre, pero es Padre celestial, santo, perfecto. Hay intimidad, pero también reverencia. Santificado sea tu nombre. La primera petición no es sobre nosotros, es sobre Dios, que su nombre sea considerado santo, que sea honrado, que sea glorificado. La oración comienza poniendo a Dios en su lugar correcto, en el centro de todo. Venga tu reino. La segunda petición es que el reino de Dios venga a la tierra, que su gobierno se establezca, que su autoridad sea reconocida. Otra vez, esto es sobre los propósitos de Dios, no los nuestros. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La tercera petición es que la voluntad de Dios se cumpla. En el cielo, todos obedecen perfectamente a Dios, que sea igual aquí en la tierra. Que tu voluntad, no la mía, se haga. Nota algo. Las primeras 3 peticiones son todas sobre Dios. Su nombre, su reino, su voluntad. La verdadera oración siempre prioriza los propósitos de Dios antes que nuestras demandas personales. Solo después vienen nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuarta petición, provee nuestras necesidades básicas. No pedimos riquezas, no pedimos lujos, pedimos lo necesario para hoy. Es una petición simple, humilde, confiada. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quinta petición, perdón. Reconocemos que somos deudores ante Dios. Hemos pecado, necesitamos su perdón. Y conectamos nuestro perdón con perdonar a otros. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sexta petición, protección espiritual. No dejes que caigamos en tentación. Líbranos del maligno. Necesitamos tu ayuda para mantenernos firmes. Y termina con una declaración de fe, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Todo le pertenece a Dios.
El reino es suyo, el poder es suyo, la gloria es suya. Por siempre, esta oración contiene todo lo esencial. Es corta, directa, profunda. No hay palabrería vacía, no hay repeticiones sin sentido, solo lo necesario, dicho con claridad y fe. Inmediatamente después de dar el Padre Nuestro, Jesús se detuvo en un punto específico. De todas las peticiones solo expandió una, el perdón. En Mateo 6, versículos 14 y 15 dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una de las declaraciones más fuertes de Jesús. El perdón que recibes de Dios está directamente conectado con el perdón que das a otros. Si perdonas, serás perdonado. Si no perdonas, no serás perdonado. Esto no significa que ganamos el perdón de Dios perdonando a otros. No es un sistema de méritos, es algo más profundo. El perdón que damos a otros es evidencia de que realmente hemos experimentado el perdón de Dios. Piensa en esto. Tú has ofendido a Dios miles de veces, has pecado contra un Dios infinitamente santo. Tu deuda con Él es impagable. Y si has recibido su perdón, has sido perdonado de algo inconmensurablemente grande. Ahora, alguien te ofende a ti, te hiere, te traiciona. Sí, duele. Sí, es real. Pero comparado con lo que Dios te ha perdonado, es una deuda pequeña. Si Dios te perdonó una deuda de millones, ¿cómo puedes negarte a perdonar una deuda de centavos? Cuando no perdonas a otros, estás demostrando que realmente no has entendido cuánto Dios te ha perdonado a ti. Estás mostrando que tu corazón no ha sido verdaderamente transformado por la gracia divina. El perdón no es opcional para un seguidor de Jesús. No es algo que haces solo cuando te sientes bien o cuando la otra persona lo merece. Es obligatorio. Es evidencia de que has experimentado la gracia de Dios. Y nota que Jesús no pone condiciones. No dice, perdona si la persona se disculpa primero. No dice, perdona si la ofensa no fue muy grave. Dice simplemente, perdona. Como Dios te perdonó, Jesús pasó al tercer ejemplo de práctica religiosa, el ayuno. En Mateo 6, versículo 16 dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos, cuando ayunaban, se aseguraban de que todos lo supieran. No se lavaban la cara, dejaban su cabello despeinado, ponían expresiones de sufrimiento. Se veían miserables intencionalmente. ¿Por qué? Para que la gente preguntara, ¿qué te pasa? Y ellos pudieran responder con voz débil, estoy ayunando. Era otro espectáculo, otro performance religioso. Querían crédito por su sacrificio espiritual. Querían que la gente los admirara por su devoción. Y Jesús dijo, ya tienen su recompensa. La gente los vio, la gente los admiró. Eso es todo lo que van a recibir. En los versículos 17 y 18, Jesús dio la alternativa. Pero tú, y cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunes, haz exactamente lo opuesto de lo que hacen los hipócritas. Unge tu cabeza con aceite, lava tu rostro, arréglate bien, luce normal. Que nadie sepa que estás ayunando. El ayuno verdadero no es una huelga de hambre para manipular la opinión pública sobre tu espiritualidad. No es para que la gente piense que eres súper devoto. Es entre tú y Dios. Es renunciar voluntariamente a la comida para enfocarte más en la oración, para buscar a Dios con más intensidad. Y debe ser invisible a los demás. Porque si ayunas para que la gente lo vea, estás ayunando por las razones equivocadas. Tu motivación está corrupta. Pero tu Padre que ve en secreto, Él sabe, Él ve tu sacrificio privado. Él conoce tu corazón y Él te recompensará. Ahora Jesús iba a abordar algo que está en el corazón de todo ser humano.
el dinero, las posesiones, los tesoros materiales. En Mateo 6, versículos 19 y 20 dijo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Los tesoros en la tierra son temporales, vulnerables, frágiles. La ropa más cara puede ser destruida por polillas. Los metales más valiosos pueden oxidarse. Los objetos más preciosos pueden ser robados. Nada material dura para siempre. Todo se desgasta, se rompe, se pierde. Entonces, ¿para qué vivir acumulando cosas que no vas a poder conservar? ¿Para qué invertir tu vida en lo temporal? Jesús propone una alternativa. Haceos tesoros en el cielo. ¿Qué son esos tesoros celestiales? Son las cosas eternas, los actos de amor que nadie vio, la generosidad anónima, la justicia practicada en secreto, la misericordia extendida sin esperar nada a cambio, las obras de bondad que solo Dios conoce. Esos tesoros son eternos, indestructibles. Nadie puede quitártelos. Ninguna polilla puede destruirlos. Ningún ladrón puede robarlos. Permanecen para siempre. Y en el versículo 21, Jesús agregó una declaración penetrante: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tu corazón sigue a tu tesoro. Si tu tesoro está en la tierra, en las cosas materiales, tu corazón estará atado a la tierra. Vivirás preocupado por el dinero, por las posesiones, por acumular más. Pero si tu tesoro está en el cielo, en las cosas eternas, tu corazón estará puesto en Dios y en su reino. Entonces la pregunta que Jesús está haciendo es simple pero profunda. ¿Dónde está realmente invertido tu corazón? ¿En qué gastas tu tiempo, tu energía, tus recursos? ¿En acumular cosas que se van a destruir o en invertir en lo eterno? Jesús cerró esta sección con una declaración que no deja espacio para la ambigüedad. En Mateo 6, versículo 24 dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús personificó el dinero. Le dio un nombre: Mamón. No es solo dinero neutral. Es un poder, un amo rival que exige lealtad absoluta. Es un señor que quiere tu adoración. Y Jesús dijo algo radical: no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Es imposible. Inevitablemente, amarás a uno y aborrecerás al otro. Estimarás a uno y menospreciarás al otro. Uno dominará. No hay punto medio. No hay compromiso. No puedes dividir tu lealtad entre Dios y el dinero. Tienes que escoger. Si el dinero es tu amo, tus decisiones girarán alrededor de él. Escogerás el trabajo que más paga, aunque te aleje de Dios. Harás cosas que sabes que están mal si el precio es suficientemente alto. Sacrificarás relaciones, integridad, fe, todo por dinero. Pero si Dios es tu amo, usarás el dinero como una herramienta, no como un Dios. Tendrás dinero, sí, pero no te tendrá a ti. Serás generoso porque tu corazón no está atado a las posesiones. Vivirás con libertad porque tu seguridad está en Dios, no en tu cuenta bancaria. Esta declaración cierra perfectamente todo lo que Jesús había estado enseñando en Mateo 5 y el inicio de Mateo 6. La vida del discípulo debe estar radicalmente reorientada. Tu moralidad debe ir más profundo que acciones externas, debe transformar tu corazón. Tu adoración debe ser genuina, en secreto, sin hipocresía. Y tus prioridades financieras deben estar alineadas con el reino de Dios, no con los reinos temporales de este mundo. Todo debe estar bajo el señorío de Dios. Tu corazón, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu adoración, tu dinero, todo. No hay área de tu vida que puedas reservar para ti mismo. Es todo o nada. Si este video te impactó, si estas enseñanzas removieron algo en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, porque vamos a seguir explorando las verdades profundas de la palabra de Dios. Vamos a seguir descubriendo las historias bíblicas que transforman vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto,
comparte este video, porque el mensaje de Mateo 5 es demasiado importante para quedarse solo contigo. Es un mensaje que el mundo necesita escuchar. Es el mensaje que puede cambiar corazones, transformar familias y revolucionar comunidades enteras. Gracias por estar aquí. Gracias por invertir tu tiempo en conocer más profundamente la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.